Desarrollo de la dentición permanente. Siempre como que la meta es la oclusión, como dice Slavice, la medicina de la oclusión, y el planteamiento permanentemente del curso es ver de qué manera podemos en nuestros tratamientos hacer que eso se cumpla, que la oclusión como elemento organizativo y finalista ayude a terminar un caso. Y bueno, lo importante es recordar cómo es la oclusión normal en dentición temporal y en base a eso ver qué es lo que va a suceder. Más o menos pues lo que conocemos es que a veces de repente una llave molar no va a significar que esa misma llave molar se dé en la dentición adulta. Eh, Acá nos fijaremos sobre todo en la llave canina, ¿no? Que es lo fundamental. Dentición también temporaria, de repente le falta espacios primates, de repente a nosotros nos da más seguridad que haya espacios primates, pero también puede existir que no sean como imprescindibles, ¿no? Necesarios, y que no es un síntoma, pero no es un signo de apiñamiento futuro. Eh, Se da de manera natural también esos espacios fisiológicos cuando se da esa dentición decidua, y que por supuesto que nos da un poquito más de tranquilidad al saber que existe. Bien, están los espacios primates, mesial del canino superior, distal del canino inferior. Y lo que decíamos, nos interesa ver la clase canina en la dentición temporaria. Eso es lo que nos interesa ver en estos casos. En una clase 1, nuevamente lo mismo, espacios primates, un perfil, digamos, todavía se puede decir clase 2, ¿no? Todavía pensando en la parte ósea, podríamos decirlo así, pero sabemos que este perfil crece con el tiempo, ¿no? Pero el mentón crece con el tiempo y no hay que llamar a eso pues una clase 2 ósea, ¿no? Es un paciente en crecimiento. Nos interesa ver la parte dentaria. Puede haber una clase 2, sí, en la parte dentaria, esa distalización. Puede ser también por una parte, un componente óseo pequeño, mandibular, eh, pero que todavía da esperanzas por el crecimiento futuro. No, pero aquí solamente nos fijamos en la clase dentaria, ¿no? Nuevamente repito. En la clase 3 es algo distinto porque podemos ya tener un componente genético desde el inicio que predisponga a eso y uno ya lo ve en el perfil de un niño, ¿no? Casi un perfil recto, ¿no? Lo normal en un niño a esta edad es que tenga la mandíbula un poquito por detrás, pero acá ya un perfil recto, y si yo sé que la mandíbula crece, se va a ver más clase 3, ¿no? En la parte dentaria también se puede manifestar, ¿no? En este caso se manifiesta con esta mordida cruzada, que puede ser fácilmente corregida, ¿no? Si a veces ponemos algún elemento removible o poniendo algún tope en la parte posterior, etcétera, para dar libertad, en este caso para liberar el maxilar superior y que no se detenga el crecimiento de esa estructura. Lo que decíamos, ¿no? La normalidad, esto es el doctor Omar Gabriel da Silva, ¿no? Él habla de que tiene que haber una región canina clase 1, que es lo que nos importa. La región interincisal tiene que ser positivo, ¿no? Positivo, sabiendo que puede haber, como decimos, ¿no? La parte ósea no acompaña todavía porque está en paciente en crecimiento. Y la relación caja-tapa, eso siempre, ¿no? Eso siempre tiene que mantenerse. Bien, esto es la normalidad según el doctor Omar Gabriel da Silva. Muy bien, ahora vamos a ver este planteamiento del doctor Sadeu Sato, ¿no? Que él habla de la diferencia, la discrepancia anterior, discrepancia posterior, ¿no? La discrepancia, esta discrepancia divide, como está acá bien escrito, es mesial del primer molar, divide las discrepancias. Y eso es lo que nos va a servir para analizar de manera sistemática qué es lo que va a suceder. Lo que el doctor Sato propone es que problemas verticales, por ejemplo aquí una mordida abierta, lo que es causado por una inclinación de estas piezas que hace que también se inclinen los premolares superiores e inferiores y se dé esa mordida abierta. Entonces la corrección, según Sato,
es corregir la inclinación mesial de los molares, del sector posterior, también del sector anterior en el caso de los premolares, y poder corregir esa mordida abierta. Bien, le da mucho peso a corregir, a prevenir la inclinación de los molares, ¿no? Y sugiere, como veremos más adelante, extracciones de los terceros para evitar no tanto un apiñamiento, ¿no? Sino una inclinación de piezas dentarias que hagan que todo no haya espacio y pueda ponerse una mordida abierta. Bien, la discrepancia en este sentido, posterior, anterior, puede darse en estos tres planteamientos. Un apiñamiento que está dentro del arco, en esta parte dentaria, ¿no? Una protrusión donde ya las piezas superan la fuerza de las tablas óseas y se vestibularizan, o una combinación, ¿no? De esa protrusión, como vemos aquí, y luego también al tener demasiada discrepancia se extruye el sector posterior, ¿no? Entonces este squeezing out se puede traducir como un escurrimiento, ¿no? Es por ese aumento de discrepancia en este sector posterior, ¿no? Y que es lo que tenemos que prevenir, según el doctor Sato, un problema por lo que vemos aquí, una protrusión dentaria y una extrusión, eliminando la discrepancia en el sector posterior. Bien, entonces es interesante también verlo de esa manera, ¿no? Bien, nuevamente se inclinan las piezas, se sobreerosionan o se destruyen, ¿no? Si queremos poner otro nombre, ¿no? Y se da ese problema. Se puede vestibularizar, puede haber mordida abierta o sin mordida abierta, las piezas se inclinan y sucede este hecho. Bien, entonces la terapia pues es eliminar lo que haya causado, en este caso el tercer molar, esta inclinación, y verticalizar las piezas, ¿no? Verticalizar las piezas ayudará a corregir una discrepancia por una posición inadecuada. Entonces, nuevamente, ¿no? Si las piezas se inclinan, obviamente ocupan más espacio y van a facilitar en algunos casos apiñamiento o en algunos casos mordida abierta, como estamos viendo en el esquema presentado. Allí el doctor Arango, ¿no? El doctor colombiano, que también gracias a él he tomado unas capturas de su presentación que están en YouTube, ¿no? Vemos que él explica de esta manera esta discrepancia posterior. Pone un alambre de nitinol apoyado en una pared, ¿no? En una platina de vidrio, y lo presiona, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se ensancha transversalmente. Eso mismo se puede reflejar en una arcada, ¿no? Vemos aquí en esta arcada, estos son casos del doctor Arango, ¿no? Que se ensanchan en esta parte. Y él menciona, y lo cuenta muy bien en su charla, que se podría corregir esto si se extraen segundas o terceras molares, ¿no? Bien, yo no voy a repetir lo que él menciona, ¿no? Pero quiero explicar simplemente esa discrepancia posterior corregida de esa manera. Y acá vemos un casito suyo que simplemente haciendo esa corrección, ¿no? Luego, por supuesto, alineando los dientes ya con aparatología fija, con brackets, se corrige eso, pero esa discrepancia posterior es eliminada, ¿no? De esta manera. Bueno, y acá quería pasar un casito que tiene pensando en mis casos, cuál podía encontrar más o menos así, y era este caso, un paciente que tiene tercer molar, ¿no? En boca, viene por un apiñamiento inferior, y vemos aquí que hay una ligera discrepancia posterior, ¿no? Casi están a vis el sector posterior. En algunos casos hasta esta segunda pieza, el segundo molar superior, está en mordida cruzada ligeramente, porque es un paciente que tiene tercer molar. Entonces se ha dado ese efecto que estamos diciendo el doctor Arango, ¿no? Que se ensancha en la parte posterior. Entonces acá también ha sucedido algo similar, pero gracias a Dios hubo un espacio para que se acomodaran, pero sí se notó eso.
Bien, entonces en este caso ya al tener la tercera pieza ya no se pudo evitar esto, pero el paciente que ya pasó pico de crecimiento, adulto, tal, simplemente se hizo una extracción de premolares para corregir este apiñamiento, ¿no? Bien, solamente como manera didáctica de explicar que esto se puede presentar, ¿no? Se puede presentar y es algo real. Bien, acá está un poquito el link, lo que he mencionado del doctor Arango, ¿no? Acá pueden verlo, gracias a él. Y él también es un video explicativo del doctor Arango. Entonces él explica cómo corregir una clase 2 haciendo que los premolares erupcionen de manera simultánea, ¿no? Entonces en este caso el primer videito es normal. Aquí él presenta cómo realmente esto puede hacer que, si se dan cuenta, esos segundos molares se han demorado, los inferiores se han demorado y el molar superior se mesializa y se da la clase 2. Entonces, ¿qué él hace para corregir esta situación? Entonces, vamos a hacer que haya una erupción simultánea de los premolares. Entonces, pone un tope de ionómero para contener a los superiores y darle tiempo a los inferiores para que erupcionen, ¿no? Entonces, de esa manera de manera simultánea y se da la clase 1, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, una cosa muy sencilla para realizar. Entonces, esto también el doctor Arango. Acá vemos que pone unos topes. Aquí está un tope de ionómero para contener a los premolares que están erupcionando y darle tiempito a los inferiores, ¿no? Para que haya esa simultaneidad y se corrija la clase 2 de manera muy sencilla, ¿no? Siguiendo ese caso, ¿no? Bien, no quiero repetir lo de la clase del doctor Arango, simplemente es la idea, ¿no? La idea que me parece muy ingeniosa de poner una cosa sencilla para ir parando esa erupción, ¿no? Para que sea equilibrada. Bien, ahí está, ese tope, los topes, va a darle tiempo a los inferiores que erupcionen y que todo se dé de una manera más natural. Bien, ¿y todo esto para qué? Entonces el doctor Sato habla de la guía retrusiva del primer molar superior. Para él es muy importante la guía retrusiva del primer molar inferior y ahora vamos a verlo un poquito en esquemas. Entonces, ¿qué es lo que él menciona? Él dice que para que haya una buena clase 1, ¿no? Molar, ¿no? Una clase normal, buena, tenemos que controlar cómo ocluyen los premolares. Entonces él dice que la cúspide palatina del superior debe ocluir en la cúspide, no, acá lo vamos a ver mejor, acá está mejor, ¿no? Entonces cúspide palatina del primer molar superior en la fosa distal del primer molar inferior. Entonces para él esto es fundamental. Si esto se logra, ¿no? Si esto se logra, vamos a lograr que haya una muy buena oclusión. Entonces es importante como ya tener una referencia, ¿no? A veces nos podemos centrar mucho en los molares, que pasó clase 1, clase 2, que está bien, ¿no? Es una manera de ver qué pasa. Pero ¿cómo hago que eso suceda? Entonces una manera que veo es esta guía retrusiva, ¿no? Esta guía retrusiva que nos ayuda el doctor Sato. Y para eso hay unos modos para lograr eso. En este caso se hace unos ligeros desgastes temporarios, en los molares temporarios, para llevar al premolar a la posición que deseamos, ¿no? Entonces una ligera distalización para ese caso. Luego también se puede sellar la fosa mesial del inferior para que todo corra a la distal del inferior. Bien, y de alguna manera eso nos ayuda a tener ese control, ya sea desgastando un poquito el superior para que el premolar se distalice un poquito o haciendo la trampita, ¿no? Para que la cúspide vaya donde nosotros queremos llevarla. Entonces, si dan cuenta, es ir llevando las piezas a donde uno desea hacer. Luego también hay que considerar que en cualquier corrección, y en este caso que estamos hablando de una discrepancia posterior, es importante ver cómo están los actores pues, de esta discrepancia. Ya hemos hablado de esa inclinación mesial, ¿no? Mesial de los molares, de los premolares, pero luego también esa discrepancia posterior puede llevar a que las piezas tengan una posición inclinada, ¿no? Una posición inclinada y que uno al querer corregir, ¿no?
porque está inclinado, podemos tener unas dificultades. Y una es esta que estamos poniendo en pantalla, ¿no? Que es la fosa submandibular, ¿no? Donde se aloja la glándula submandibular. Eso hace que la tabla ósea lingual esté a veces muy cerca de los ápices. Y sucede lo que vemos aquí, ¿no? Que a veces está muy cerrado, está muy cercano a la tabla, y si uno está inclinado, solo quiere uno enderezar, voy a llevar el ápice contra la tabla, ¿no? O sea, está así, la tabla está acá, yo al querer corregir se va a chocar, ¿no? Entonces tengo que evitar eso. Entonces ya tengo una limitante, ¿no? Una limitante. Y por eso él, a veces al encontrarse estas situaciones, no se va a corregir esa inclinación por un tema anatómico, por una limitación anatómica. Bien, entonces es importante considerar también esa realidad. Bien, acá está un poquito más claro, ¿no? Si yo quisiera corregir, me puedo encontrar con eso, ¿no? No lo puedo corregir, o si se corrige, nuevamente va a rebotar al toque, ¿no? Entonces es importante conocer con una tomografía cómo está esta concavidad. Bien, descompresión articular, caso de dolor articular en niños, ¿no? Este es también un casito de la doctora Daniela Storino, ¿no? Que está en su canal de YouTube, lo pueden buscar. Estas son cosas que le ha puesto ahí a libre disposición, y yo también a libre disposición lo uso, gracias al doctor Storino, para la explicación didáctica. Bueno, entonces ella pone este casito de un niño que tiene dolor, ¿no? Al abrir y cerrar la boca, un dolor articular, ¿no? Y bueno, uno puede ver que hay una mordida profunda. Luego acá lo más llamativo pues es la línea media desviada, ¿no? Para este lado, para su lado derecho del niño, ¿no? Y la mordida profunda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Bueno, también le hace fotos para ver su postura, y claramente pues hay una desviación de la columna. Acá vemos los brazos que no coinciden, y nuevamente refuerza la idea del doctor Rocabado, ¿no? Que también tenemos que ver la relación occipital cervical para ver luego nuestra posición articular del ATM. Bien, entonces también hay que ir corrigiendo eso, ¿no? Además, que es también una ayuda para los pacientes, para nuestros pacientes. Y usa este condilógrafo de la marca Gamma para ver la posición y la inclinación condilar, ¿no? Y los movimientos laterales, etcétera, ¿no? En el tratamiento. Y después de haber definido cuál es la guía condilar, los movimientos de lateralidad, cuánto se tiene que separar el cóndilo de la cavidad glenoidea, nos hace estos splints con esa altura, ¿no? De posición terapéutica, ¿no? Para desprogramar la parte muscular, ¿no? Entonces aquí este es un video, solamente son capturas del video del doctor Gabriel Storino. El niño ya no tiene dolor, ¿no? Y vemos que acá el problema es una pérdida de altura vertical, ¿no? Altura vertical posterior, ¿no? Entonces, dimensión vertical posterior. Entonces, la idea es aumentar y en base a esa nueva altura trabajar la parte dentaria, ¿no? Entonces es corregir la parte ósea y luego ir a abordar la parte dentaria. Ese debe ser el orden, ¿no? Debe ser el orden para aplicar esto de la medicina de la oclusión. Y esto de acá, ¿no? Es todo un estudio que se hace. Bien, y acá está la explicación, ¿no? De cómo se puede hacer esto. Esto no es un esquema mío, esto es un libro de alineadores dentales que ahorita no me acuerdo del autor, pero que esquematiza eso. Uno puede tener en este lado, en la figura B, una oclusión, una máxima intercuspidación, ¿no? Y tener esto impactado en la parte posterior, y acá hay dolor. Entonces lo que uno tiene que hacer es aumentar la dimensión vertical posterior, separar y llevar a una relación más equilibrada. Y la idea es, ya teniendo esto equilibrado, bueno, vamos a hacer que los dientes tomen una posición distinta, una altura distinta, para conservar esa dimensión vertical posterior que va a equilibrar la parte ósea. Bien, volviendo con el doctor Storino, aquí están sus splints que mantienen la dimensión vertical nueva. Va haciendo el tratamiento de ortodoncia,
¿no? Alineando, nivelando las piezas dentarias en la parte superior, y después emplea los overlays, que es una especie de coronitas, ¿no? Para poder seguir manteniendo el espacio de dimensión vertical posterior o el tamaño nuevo, ¿no? Que tiene que conservar el paciente, ¿no? Va pasando el tiempo, obviamente las piezas van erupcionando, se va perdiendo estos overlays o estas coronitas, y la dimensión vertical posterior se mantiene, ¿no? En un lado y en otro, ¿no? Bien, las piezas van erupcionando, y lo importante es que esa nueva dimensión vertical la estamos manteniendo en el tiempo, ¿no? Y se va trabajando eso, ¿no? Mientras las piezas van saliendo, ¿no? Entonces acá un resorte para distalizar ligeramente, que entren las piezas, ¿no? Entonces ya es un trabajo también ortodóntico fijo, ¿no? Vemos acá el resalte adecuado, superior e inferior, un equilibrio, una nivelación del lateral que estaba inicialmente arriba, si se acuerdan dónde estaba, aquí, ¿no? Como estaba, sector superior, ¿no? Y ya se va alineando y nivelando. Bueno, una resonancia sin splint se podría ver así, ¿no? Pegado y con el splint separado, ¿no? Esto es una diapositiva de la doctora Galiano, Leticia Galiano. Bien, luego esto también es la doctora Leticia Galiano, que está en YouTube, es algo público, yo también lo uso para esta clase. Y Ulla usa otro sistema diferente, pero con la misma lógica, ¿no? Entonces, usando esto es también de la casa Kir Smiling, que hacen alineadores, y en el software mantiene la dimensión vertical, aumentando, separando, ¿no? Separando la cavidad glenoidea del cóndilo, ¿no? Para tener esta nueva posición. La misma idea, la misma filosofía. Entonces se hace esto aquí en el alineador, ¿no? Esto es en el software. Acá está en el modelo. Esto se ha hecho con el software para mantener esa dimensión vertical aumentada, ¿no? Y se emplea también eso mismo. Arriba tenemos el alineador y acá abajo tenemos este overlay, ¿no? De esta manera. Y que acá se está distalizando, se está extruyendo los molares para conseguir esa nueva dimensión, ¿no? Entonces aquí tiene este objetivo. Se mantiene la dimensión vertical nueva y se extruye el sector posterior, ¿no? Entonces es el trabajo en este caso. Bueno, se consiguió esa nueva dimensión, se extruyeron los molares y luego ahora ya toca extruir los premolares, ¿no? Entonces, pero ya se consiguió lo que queríamos, ¿no? Esa nueva dimensión, esa reposición mandibular. Ahora bien, luego también tenemos que observar que en nuestros casos lo que tenemos que ver es una buena guía de erupción. En este caso es un caso normal, las piezas molares permanentes van a erupción de manera buena, se ve que acá no hay ningún problema, erupciona muy bien. Pero en este caso no, En este caso hay una erupción más vertical y hay un entrampamiento, ¿no? El permanente no erupciona, no se reabsorbe y quedan ahí, ¿no? O sea, es decir, pues es una situación compleja. Entonces la idea es corregir eso. Y se puede corregir a veces con estos separadores, haciendo que el molar se incline ligeramente un poquito y erupcione. Ese es un camino. Luego el otro camino puede ser hacerle pequeños desgastes en el molar temporario para que el molar permanente de alguna manera fluya, digamos, ¿no? Descienda sin ningún problema y todos felices, ¿no? Entonces puede ser un camino poniendo un separador o haciendo un pequeño desgaste. La idea es que siempre ese molar esté en su lugar. Luego también puede hacer esta situación de erupción quística. Esto es la doctora Laura Michels. Una erupción quística, ¿no? Y acá ya salió el permanente. Aquí todavía falta erupcionar. Y a veces una ligera fibrosis puede ocasionar eso, ¿no? Esa lucha entre la fuerza de la erupción y el tejido que no cede, se puede dar eso. Entonces en algunos casos tenemos que estar atentos y evaluar si es necesario darle una pequeña ayuda con una pequeña incisión o de repente es cosa de tiempo y que el molar erupcione. Entonces eso es una cosa que va a darse en cada caso. El doctor Ustrell da unas referencias de cómo debe ser el desarrollo de la dentición. Habla del crecimiento anteroposterior de las arcadas, por supuesto, la parte ósea,
Presencia de espacios primates, él considera que es importante. Disposición de los dientes permanentes, ya lo hemos mencionado, qué disposición deben tener, en los molares que erupcionen de una manera ligeramente, ¿no?, o distalizada, ¿no?, que también haya la guía retrusiva, como dice el doctor Sato, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que ver. Espacios de deriva, ¿no?, el espacio, la diferencia entre espacios de la dimensión de los temporarios entre los permanentes, hay una diferencia. Muy bien, entonces siempre tener importante, esto es como una pequeña explicación de metas y sistemas. Meta son los resultados que queremos obtener, ¿no? En este caso la oclusión, un buen espaciamiento, un equilibrado espaciamiento en la articulación. Y el sistema son los procesos que siguen para alcanzar esos resultados. Entonces, hay muchos sistemas, no hay el sistema, el método, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, su aplicación práctica en algún caso, en otra, pero lo importante es saber que hay diferentes maneras de arreglar un problema dentario y óseo. Metas del tratamiento, por supuesto, una oclusión normal será una oclusión equilibrada. Equilibrada no solamente en la parte dentaria, sino en la parte ósea también. Bien, entonces, estabilidad oclusal y estabilidad articular. Esto es la doctora Tamimi, tenemos de una manera muy esquemática cómo podemos encontrar el cuello, la cabeza del cóndilo por una posición dentaria inadecuada. Puede suceder esto por artritis también, puede darse de muchas maneras, ¿no? También por una mala adaptación de un tratamiento ortopédico también puede producirse eso, ¿no? Si uno no considera el tratamiento y simplemente mueve el cóndilo simplemente de manera arbitraria, adelantando la mandíbula, ¿no? Sin considerar pues las limitaciones anatómicas, podemos producir un daño, ¿no? Podemos producir un daño, ¿no? Ya de manera sagital o también coronal, ¿no? En cualquier caso. Bien, entonces, saber qué sucede. La buena noticia es que este tejido es muy noble y se puede recuperar, ¿no? Se puede recuperar, ¿no? Es decir, se puede dañar fácilmente, sí, pero también se puede recuperar, no tan fácilmente, pero se puede recuperar. El doctor Ríquez ya en el año 55 hizo un estudio de laminografías donde ponía las diversas distancias que debemos tener en la relación de la articulación con el cóndilo. En la parte anterior 1.5, en la parte media superior 2.5 y el tamaño de la referencia del porion en la parte posterior de 7,5 milímetros, ¿no? Entonces era la referencia que se tenía. Luego ha pasado el tiempo, esto es de la doctora Galiano, hace esta diferencia y pone acá lo interesante, 2.1 milímetros, 2 milímetros en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior, que es a veces lo que sucede más comúnmente, que si se pone pues el cóndilo en la parte posterior, es lo más común. Entonces, respetar eso, hacer esa diferenciación también, esa distinción de espacios puede ser, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Entonces acá pues no hay, está muy cerca de esa zona retrolaminar que puede ser dolorosa. Ok, entonces esto es una orientación para cómo articular también nuestros modelos en un articulador semiajustable. Lo ideal sería un totalmente ajustable, por supuesto, pero ya tenemos una referencia. Bien, acá también en una tomografía podemos hacer estas mismas mediciones, ¿no? Obviamente tiene sus limitaciones, pero es una gran ayuda, ¿no? Ya sé cómo está el paciente y dónde debo llevarlo, ¿no? Entonces, si está, por ejemplo, a 1 milímetro en la parte posterior, pues obviamente yo necesito adelantarlo 1 milímetro más, porque es ahí debo tener 2, ¿no? Entonces acá simplemente es cómo está y luego cómo lo llevo después. El doctor Graeber hablaba que se puede dar un crecimiento condilar secundario cuando no hay carga, ¿no? Entonces acá vemos el esquema de cuántos milímetros puede crecer, entre comillas, crecer, ¿no? Es decir, remodelarse, ¿no? Ese cóndilo sin carga, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si está liberado, puede hacer que crezca ese lugar. Obviamente cuando la carga es inadecuada, ¿no? O sea, un cóndilo normalmente tiene su carga, pues, ¿no? Hay una fuerza que hace. Pero acá nos referimos a una carga patológica, inadecuada, una malposición de la mandíbula posterior,
¿no? Que suele ser la clase 2, y si la parte dentaria empuja la mandíbula hacia atrás, ¿no? Los incisivos superiores empujan la mandíbula, se puede dar eso. Entonces, la idea es que la mandíbula esté en el lugar donde debe de estar y se puede remodelar si fuera el caso. El doctor Sato hizo en sus publicaciones una recuperación de la articulación cuando se le dejaba sin carga, y vemos con el tiempo se renueva ese cuello del cóndilo, ¿no? Obviamente estas son radiografías de boca abierta a boca cerrada. Ahora esto se puede ver mucho mejor, ¿no? Pero sí se ve que se puede recuperar, ¿no? Este cóndilo pues recto, una forma pues muy geométrica, acá ya es algo más redondeado, ¿no? Bien, se puede hacer. Apiñamiento, pues lo más común en la ortodoncia. Vamos a explicar un poquito lo que dice el doctor Van der Linder. Él habla del apiñamiento primario, que es la discrepancia entre arcada y los diámetros mesiodistal de los dientes, que es la manera más fácil de analizar qué es lo que sucede en un caso, ¿no? Si los dientes son más anchos o la arcada es muy estrecha o al revés, ver qué es lo que da. A eso le llaman discrepancia, apiñamiento primario. El secundario es mucho más amplio, ¿no? Ya no se acota a algo anatómico, sino a algo ambiental, externo, ¿no? Hábitos, ¿no? Una pérdida dentaria por caries, etcétera. Acá es muchas cosas. Una lengua muy grande, ¿no? Una fuerza muscular también alterada. Bien, la caries que hace perder piezas dentarias que se mesializan, en fin, es mucho más grande. Y el terciario, que es el apiñamiento en adultos, que es por la diferencia del tamaño óseo, ¿no? Sabemos que en los adultos, el adulto mayor, ¿no? Los pacientes, nuestros abuelitos disminuyen de tamaño, pero los dientes no se reabsorben como se reabsorben los huesos, ¿no? Entonces ahí se puede dar ese apiñamiento en adulto. Bien, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del tratamiento? El apiñamiento puede ser temporal, cuando hay una atresia de maxilar, cuando los maxilares son estrechos, ¿no? Transversalmente. Definitivos, por un tema genético, ¿no? Simplemente maxilares o dientes muy grandes o muy pequeños, hay la discrepancia, el apiñamiento primario. Tamaño, forma de los dientes. Ambientales, tema por hábitos, pérdida dentaria, que es algo que tenemos que evitar, ¿no? Y el tema de los hábitos acá se pone como definitivo, pero si luchamos contra el hábito, ya puede ser algo temporal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente algo esquemático. Recordar también que a veces la falta de espacio es por esa falta de reabsorción. Una mandíbula pequeña puede hacer que nuestras piezas dentarias no erupcionen en muchos casos, o a veces que el germen dentario esté en una posición totalmente inadecuada, pues ha salido oblicuo, no transversal, ¿no? O sea, hay muchas variedades, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Pero bueno, también a veces ese apiñamiento se puede dar por esa falta de reabsorción o una parte ósea pequeña. Lo de espacio de deriva, lo que decíamos, ¿no? Es la diferencia de tamaño mesiodistal en los sectores laterales entre los dientes temporales y los permanentes que los recambian, ¿no? Entonces ahí es sobre todo donde se habla del espacio de deriva en los sectores laterales, ¿no? Fundamentalmente ahí, ¿no? Donde tenemos ese espaciamiento. Y vemos que en el inferior es un poco más, ¿no? Bien, ahí está, en el inferior esa diferencia de 2 milímetros del espaciamiento. Entonces es importante conservar pues ese espacio de deriva, saber que lo tenemos, pero que si se pierde por caries este temporario, se corre todo y se pierde el espacio y apiñamiento y problemas, ¿no? Bien, bueno, ok, eso es todo.